Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, a todos. Aleluya. Qué bendición estar una vez más bajo el poder del Espíritu Santo en un domingo donde Dios se manifiesta fuertemente, porque claro está en las Escrituras cuando dice que donde dos o tres se unen en su nombre, ahí está Él. Entonces nosotros creemos todo eso y nos gozamos de que Dios nos hable, de que Dios nos reprenda y de que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu. Y el tema de esta tarde es cómo entender las Escrituras. Amén. Ese va a ser el tema de hoy. Y quiero que, como siempre, ¿verdad?, todos pongamos lo más que podamos, porque realmente nosotros no sabemos si vamos a tener tiempo después para oír esto o qué va a ser el futuro de nosotros. Por eso cada que Dios hable, tenemos nosotros que abrir el corazón y no permitir que el enemigo venga y robe esa palabra, porque usted se tiene que esforzar. Usted tiene que esforzarse si es que quiere de Dios, porque Dios ya lo hizo todo. Pero en esta tarde vamos a hablar un poco acerca del temor, del corazón y del amor, que todo viene relacionado con Dios. Pero este título que Dios permitió que yo le pusiera a este estudio tiene que ver tanto para poder entender nosotros el por qué hay tantas malinterpretaciones bíblicas, tantas religiones y tantas enseñanzas que no llevan a ningún lugar. Amén. Hay gente que obviamente Dios la usa, están en victoria y van hacia rumbo al cielo. Pero hay gente que tiene doctrinas que por no entregarse a Dios, sino que en su propia voluntad del hombre y de la mujer empiezan a predicar, empiezan a hablar, empiezan ellos con todo tipo de enseñanza. Pero hoy en esta tarde Dios nos va a hablar a partir del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento, cómo Él tiene algo en común y cómo Él nos va a mostrar hoy todas estas cosas que tenemos que tener todos en común para todos estar pensando lo mismo y creyendo lo mismo. Es algo muy difícil de llevar desde en aquel entonces hasta este entonces. Y ahí vamos a ver manifestaciones diabólicas también, vamos a ver manifestaciones de hombres temerosos y manifestaciones de Dios en los propios hombres, que Dios va a trabajar en ellos, pero siempre va a ser Dios. Porque los hombres, aunque inventen y pongan cosas, no van a ninguna parte. Miren, nosotros, para empezar, quiero decir esto, no tenemos respuestas para todo en la Biblia, porque muchas de las dudas o de las personas que quieren venir a Dios es ¿y por qué esto? ¿Y por qué si Dios es esto? ¿Y por qué? Entonces ahí vienen las preguntas que mucha gente tiene, inclusive cristianos, y muchos tuercen y muchos deciden ya no andar en las cosas de Dios porque dicen, es que ya no entiendo yo ahí. Pero quiero decirles esto, de que nosotros como hijos de Dios, no todos, y la mayoría lo voy a decir, tienen respuestas para las cosas que están escritas. Ahora, ¿son puestas para nosotros? Claro que sí, para entender, para recibir. Vamos a ver por partes. Vayan conmigo a Deuteronomio 29:29. Preparen su corazón sobre todo para recibir esto y digan amén, gloria sea al Señor, porque unas falsas enseñanzas llevan a la apostasía, llevan a perder y llevan a todo menos hacia el cielo. Amén. Dije Deuteronomio 29:29. Vamos a ver cómo todo está escrito en la Biblia, ¿sí? Mucha gente se siente menos, se siente ignorante, se siente alejada de Dios cuando le preguntan algo y no tiene respuesta, pero eso es bíblico. Vean lo que dice Deuteronomio 29:29. Aleluya, gloria sea al Señor Jesús. Vamos a comenzar. Dice, las cosas secretas, oigan bien aquí, ¿habrá cosas secretas en las cosas del Señor? Por eso la gente se pregunta tanto, ¿qué si Dios es esto? ¿Por qué los niños? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué los hombres? ¿Por qué los homosexuales? ¿Por qué los asesinos? Bueno, con esto podemos nosotros cerrar aquí el estudio, pero vamos a avanzar más. Vean lo que dice aquí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén a eso.
Dice más, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que va a haber cosas que nunca vamos nosotros a poder entender, no porque no querramos, no porque nos portemos mal, no porque no nos metamos suficiente con Dios en santidad, sino porque hay cosas que son secretas y le pertenecen a Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con las reveladas? Ahí es donde entramos nosotros, es donde entra la iglesia, para recibir, para que podamos nosotros cumplir con esta ley. Y no se refiere al Pentateuco, no se refiere al libro viejo nomás, sino se refiere a todo lo que Dios me va a dar a entender. Por eso Dios revela esto, Dios revela lo otro, Dios da revelación, Dios para pura revelación, y si la gente, el grupo, la iglesia va creciendo. Porque si no hay revelación, nadie entiende ni nadie crece. Son puras ideas de ellos y de ellas. Por eso está muy claro cómo, lo repito, cómo entender las Escrituras. Sí, ya estamos aclarando ahí muchas cosas con ese versículo, pero vean que desde un Viejo Testamento, denle para atrás hacia el libro de Éxodo, vamos a ver en las ofrendas que hacía el pueblo de Israel en aquellos entonces, pero nomás vamos a mostrar, o les voy a mostrar, lo que dice en Éxodo 36:2. Denle para atrás de donde estaban, y por allá en Éxodo 36:2 dice así: con relación a cómo se mueven las personas y se tienen que seguir moviendo, y en estos días de una forma muy parecida, porque Dios es el mismo, las intenciones, el corazón, muchas cosas Dios no ha cambiado. Oigan cómo dice Deuteronomio 36:2. Dice: Moisés llamó a Bezalel y a Oliab, ¿cómo se dice? A Oliab, así se dice, un poco difícil de decir. Dice: y a todo varón, oigan bien estos varones que él habló, a todo varón sabio de corazón. ¿Sí? Y luego dice: en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Ahí vamos viendo que la gente se arrima porque ya son guiados por un poder que no es el de ellos, sino que es el de Dios. Pero se dan cuenta, muchos sí, muchos no. La gran mayoría diría yo que no. Porque el día que yo fui tocado, yo fui llevado a un templo donde ahí fuese la manifestación de Dios y ahí cayó el Espíritu sobre mí. Pero al principio yo no sabía, pero yo fui llevado por el Espíritu de Dios, fui movido. A lo mejor no me di cuenta porque no sabía ni conocía, pero vean aquí que nosotros sabemos que todas las cosas buenas vienen ¿de quién? De Dios. Entonces eso era bueno y venía de Dios. Por eso aquí dice que estos varones eran sabios de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Dice: todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ahí vamos ya viendo el gran constructor, el gran maestro, el gran dictador divino que es Dios. Por eso vamos entendiendo bien cómo poder las personas creer, vivir, expresar, enseñar las Escrituras y recibirlas. Todo viene de parte de Dios. Por eso va a ser muy triste que toda esta gente y movimientos se muevan en cosas que no tienen ningún sentido con el Dios verdadero. Por eso dice aquí que era algo movido, ¿verdad? Movido por Dios. Vean lo que dice Primera de Crónicas 28:9. Aleluya. Busquen Primera de Crónicas. Vamos a ver, para poder entender de dónde viene todo, para poder seguir avanzando. Primera de Crónicas 28:9. Y díganme cuando lo hayan. Ahí nosotros nos podemos acordar de otra vez de lo que, cómo servir a Dios pues de corazón. Porque yo les voy a decir algo y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, que mucha gente tiene un deseo de hacer algo, tiene una forma de ver las cosas de Dios, tiene la forma de querer ayudar,
tiene el deseo de hacer esto, de anhelar, de querer, pero si no es pues puesto por Dios, nada sirve. Alguien va a decir, bueno, usted está desanimando a las personas, usted quiere, no, pero es que tiene que ir Dios antes de cualquier hombre, de cualquier mujer, divinamente, para enseñar y mostrar las cosas de Él. Fíjense lo que dice aquí en Crónicas, 1 Crónicas 28:9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Oigan bien lo que le están diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Salomón? Reconocer a Dios. Dice, y servirle con corazón perfecto. Oigan cómo demanda Dios eso. Cuando perfecto puede ser nomás es Dios. Pero es tanto esto y tan importante y tan grande que lo pone de esa manera el Señor. Es, ¿cómo le dice? Servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, ahí podemos ver ya las dos cosas. Dios primero y después nosotros. Porque hay gente que dice, no, si Dios no viene aquí, yo no. Si Dios no me, yo no hago. Si Dios, pero tiene que haber diario, porque la Biblia dice que Él va a poner el hacer como el querer. ¿Me entienden? Entonces no podemos nosotros ahí quedarnos nomás. Pero dice ahí, enseguida dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él puede ver si las personas que quieren servirle están con otras intenciones. Si las personas que quieren arrimarse a Dios están con buenas o con malas intenciones. Dios puede ver todo eso. Por eso el que, oigan bien, el que uno se arrime con un corazón contrito y humillado es un pase hacia adelante. Pero aquel que se viene con alevosía, ventaja, con deseos, con malas mañas, con ganas de deshacer las obras, con ganas de robar, con ganas de agarrar esto, con ganas de hacer, con puras abominaciones, Dios también sabe eso. Por eso no todo aquel que desea algo de Dios lo va a agarrar, porque Dios lo va a detener. Entendamos esto. Entendamos que no todo aquel que llora por una Biblia, ese ya va hacia el cielo. O entendamos que todo el que se viene y se dobla de rodillas, ese ya va hacia el cielo. Eso no es así. Porque Dios ve esos corazones. Por eso Dios deja que todos tengan libre albedrío de hacer cuanta religión quieran. Pero eso no les da el pase hacia el cielo. Eso lo podemos ver bíblicamente desde un principio. Por eso dice, porque escudriña los corazones de todos. Y luego dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Quiere decir que si uno falla de una manera que dijo uno, bueno, yo, Señor, traté de hacerte esto, Dios ve ese pensamiento. Al contrario también de que si tú piensas engañar a Dios, Dios ve tus pensamientos. O sea, porque no nos escapamos a Dios. Dice enseguida, si tú buscares, lo hallares, ¿verdad? Lo hallaréis. Si tú lo buscares, lo hallaréis, dice. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Cómo está eso ahí? Eso no es que nosotros caigamos en un pecado y Dios se olvide de nosotros. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Cuando la gente se vuelve a otros dioses y se olvida totalmente. Si es que alguna vez fue tocado por Dios, se vuelve un apóstata. Por eso dice que si tú lo dejas, porque todos pecamos. Entonces si todos pecamos, nadie estaría Dios con nosotros, de plano. Porque Él dice que todos pecamos. No se refiere a los pecados cotidianos ni a las fallas que tenemos. Se refiere más a ya no creerle a Él. Por eso es que tú lo dejas. Por eso Pablo decía que él prefería ser un anatema, alejado de Dios, un maldito, con tal de ganar a sus hermanos. ¿Sí se fijan? Por eso aquí no se aplica el que, oh, sus misericordias son nuevas cada mañana, y que Él no, sino que si simplemente las personas, si ya lo agarraron, ya lo conocieron, ya fueron llenos del Espíritu y se regresan atrás, está muy claro otra vez aquí. Si tú le buscares, lo hallaréis. Obviamente ha dicho antes que Él ve el corazón. Hay gente que se arrima con corazones, como lo dije hace rato, contentos y humillados, y Dios los ve. Y hay gente que se arrima con toda alevosía y ventaja a destruir las obras, a deshacer, a inventar, a servir de tropiezo. Son vasos de deshonra. Por eso Dios dice, no, es que no es de todos. Esto no es de todos, la fe no es de todos.
Por eso dice, si le buscares lo hallaréis, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Por eso hay que tener cuidado de nunca, pero nunca decir, ¿sabes qué? Dios esto, Dios lo otro, y empieza uno a oír otras cosas, a consultar nuevas, como le dijera, nuevas doctrinas, libros nuevos, nuevos nombres, nuevos esto, nuevo el otro. Por eso es muy importante esto. Oigan bien, como dice el proverbio, y aquí es donde está la base de todo el cristianismo y de todo lo que Dios va a hacer en los hombres, porque estas cosas no se tratan de sacrificios, ¿sí? Porque sacrificios la gente los puede hacer hipócritamente, los puede hacer por dinero, los puede hacer de gratis, los puede hacer de mil maneras los sacrificios, y por eso no es esto. Esto no es de sacrificios, esto es de personas entregadas que le han creído a Dios. Esos son los que van a ir al reino de los cielos, ¿sí? Los pobres de espíritu. Vean cómo dice Proverbio 23, 26. El libro de los Proverbios. Hoy vamos a estar viendo como siempre bastante Biblia. Busquen Proverbios 23, 26. Y aquí es donde está la base principal de toda persona humana para poder entender y para poder recibir la luz del Evangelio y entender las Escrituras y vivir en santidad. Dice Proverbio 23, 26. ¿Qué es lo que dice? Dame, eso está hablando el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué pasa enseguida cuando uno da el corazón a Dios? Bueno, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es algo fácil de entender, difícil de hacer para muchas personas, porque dicen, no, a mí nunca me han enseñado tal cosa. A mí me han dicho que si yo lo acepto, que si yo me bautizo, y que si yo esto, y que si, pero la gente nunca cree nada de lo que hacen. ¿Han entregado el corazón? No. ¿Han hecho lo que les han dicho? Sí. Pero no creen al Dios verdadero, porque en la Biblia, por eso está todo escrito, porque el hombre humano, sin Cristo en el corazón, inclusive los que estamos en el Señor, fallamos, pero las palabras no fallan, las del Señor, lo que está escrito. Por eso dice que los cielos y la tierra pasarán, pero no la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a llevar a cabo al pie de la letra. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, eso es algo donde ya mucha gente, y dice que mucho pueblo de Dios quedó afuera. ¿Saben por qué? No porque Dios los despreció y los desechó para siempre, sino porque no han creído. Otra vez volvemos a lo mismo. Por eso sus enseñanzas, sus creencias, todo lo que ellos, sus doctrinas, no están basadas en ninguna realidad de Dios. Por eso Él dice, como número uno, dame, hijo mío, tu corazón, para empezar a hacer las cosas ahí. Es que con el corazón se va a mover todo, porque Dios lo va a llevar a unos lugares y lo va a hacer entender y lo va a ir moldando, aunque esté en esta vida y en este mundo en decadencia. Pero le dice y nos da la promesa, dice, y tus ojos, miren pues tus ojos por mi camino. ¿Qué quiere decir ya de ahí? Que ya no vamos a andar nosotros en nuestro propio deseo, sino que vamos a movernos en lo que Dios nos va a enseñar, en lo que Dios nos va a mostrar. ¿Estamos entendiendo? Esto es algo muy claro. Por eso le repito, hay gente que Dios los deja que hagan obras, ¿sí? Gente que tiene programas de radio, gente que tiene canales de tele, gente que tiene iglesias, gente que habla de otras iglesias, gente que está allá, y eso lo sigue un montón de gente. Y va a decir alguien, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, no todas las cosas que nosotros vemos son de Dios. Les voy a decir por qué. Porque el número uno, que fue destronado del cielo, tenía tanto interés en estar donde estaba Dios, pero tanto quiso que fue destronado de arriba. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo no digo que no deseamos los lugares celestes, no hay nada que ver con eso, sino que tengamos cuidado de seguir a los falsos maestros, de seguir a los que dicen Dios está aquí,
ven, aquí está el Señor, ven, aquí hay el poder, aquí está el Espíritu, aquí. Ahí hubo alguien que deseó tanto estas cosas que quiso ser como el propio Dios. Por eso la humillación va por delante, junto con el corazón contrito y humillado. Miren cómo dice Isaías 14:12. Por eso es que todas estas cosas, usted nunca, es raro que usted las vaya a oír por algún lugar, porque basado en los estudios teológicos que hacen en las escuelas, en los, ¿cómo le llaman esos? Institutos bíblicos, siempre es la misma línea de estudio. Lo que es bueno ahí es bueno acá, lo que es malo allá es malo acá, y no esperan a que nunca Dios les hable, pues, sino que eso se trata de memorizar, como memorizar cualquier otro estudio que es secular y que no es divino. Miren, por eso Dios revela tantas cosas que mucha gente se sorprende, pero no es que sean cosas nuevas, sino que son que gente no se entrega a Dios. Por eso nunca han visto la gloria de Dios de ninguna manera. Isaías 14:12. Oigan bien lo que vamos a leer ahí. Este ser, bueno, aquí está la descripción, vamos a leerla mejor. Dice, aleluya, vamos a leer desde el 11, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tu arpa, dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es un aspecto muy feo para alguien que esté lleno de gusanos, podrido en maldad y apestoso y hediondo. Es algo muy horrible, pero ¿qué quiero decir? Vamos a leer el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Oigan bien esta aclaración aquí: hijo de la mañana. No él es el lucero de la mañana, sino que él es el hijo de la mañana. Quiere decir que el Padre, Jesús, él es puesto como el lucero de la mañana, y este es el hijo, porque era, como él nuestro Padre, este también era su hijo, ¿verdad? Pero este ser lucero, hijo de la mañana, mucha gente dijo, pero ¿por qué se llaman igual? No se llaman igual. Este es el hijo de la mañana y es el lucero de la mañana. Gloria al Señor. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Oigan bien el pensamiento. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Hay gente que se arrima a la iglesia queriendo hacer y deshacer, con el poder, según ellos, de Dios, con las intenciones de agradar a Dios, pero nunca Dios los ha puesto. Por eso es que si vemos a alguien tan grande, tan sobresaliente como el hijo de la mañana, el lucero, hijo de la mañana, que es Lucifer, ¿ustedes creen que no hay gente afuera en las mismas situaciones? Que no son puestas por Dios. Por eso es que no entienden ni saben hablar acerca de lo que son las Escrituras. Más adelante vamos a ver también qué dice Jesús, pero vamos a seguir leyendo ahí hasta el 15. Repito el 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si eso es lo que pasa, por eso Dios dice: no, aquí van las cosas en órdenes, dame ese corazón, yo voy a trabajar en ti. Tú hablas, tú dices, tú actúas, tú crees, tú te mueves en lo que yo te voy a decir, porque Él es el que nos manda. Dice que Él va a ser, ¿qué? Él quería ser semejante al Altísimo. Dice el 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y podemos ver nosotros que hoy en día un falso maestro, un inicuo, él es hijo de este hijo. Amén. Este es el padre de mentira. Por eso cuando empiezan a hablar, hablan en mentira, no hablan en discernimiento espiritual, para nada, porque Dios no está con ellos. Vamos a ver cómo el Señor pone esto que vamos a ver como un mandamiento, pero este mandamiento tiene que ver con todo lo que Dios va a hacer en nosotros, como inicio y como para empezar a ser hijos de Dios, para empezar a creer, para empezar a recibir, para empezar a estar en victoria. Vayan a ver Mateo 22:34. Mateo
22:34. Este lo hemos leído mucho, pero por algo se llama el gran mandamiento. Usted va a decir, bueno, este gran mandamiento yo ya me lo sé de memoria, como que no le hallo mucho interés yo a ese más gran mandamiento, porque pues hay que amar a Dios. Pero vean que aquí está un gran misterio. Dice Mateo 22:34. Fíjense que la gente religiosa siempre anda tentando a los que traemos la verdad. Siempre andan tirando, ¿a poco es cierto? ¿A poco? ¿Y cómo es esto? ¿Y a cómo? Y ellos diario en dudas, así como tentaban al Señor, así lo tientan a uno también. Pero vamos a leer eso. Dice, entonces los fariseos, ya sabemos quiénes son ellos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a otro grupo de religiosos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, sobre todas las cosas que el Señor hacía, todo lo que explicaba, todo lo que daba a entender, se le arriman y le dicen, ¿cuál será el gran mandamiento de todo lo que está escrito por un Dios tan sincero, tan lleno de verdad y tan de todo? ¿Ven? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como diciendo, aquí empieza y aquí termina. Pero lo que vamos a ver nosotros es el aspecto cuando Él dice amarás al Señor, tu Dios. Mucha gente va a decir, bueno, ¿qué quiere decir con que amarás al Señor tu Dios? Eso para los creyentes es la seguridad que somos hijos de Él, porque Él nos amó primero. Ahora, todos los que están afuera, que no tienen al Señor, no les aplica esto. ¿Por qué? Porque el Señor no los ha amado. Aunque Él murió por todos, no todos le han creído. Solamente los que le creen, es que Él ya los amó primero, entonces por eso le aman. Pero como mandamiento y requisito para ver todas las cosas del Señor y las Escrituras, es que Él venga a nosotros. ¿Sí estoy explicándome bien? Porque si Él no ha venido, nadie puede predicar. Si Él no ha llegado a ti, tú no puedes hablar, tú no puedes enseñar, tú no tienes discernimiento y mucho menos Él está morando en ti. Por eso es un grande mandamiento, de la manera donde Él dice, es que si el Señor, no se le ha manifestado a nadie en una manera poderosa, esa persona puede decir, Señor, yo no te conozco. ¿Sí? Por eso este hombre que lo sanó le dijo, ¿y quién eres? Y le dijo, soy yo. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, existe esa línea donde la gente dice, ¿quién eres tú? Pero ya cuando dices soy yo, entonces ya tienes tú que decir, o crees o no crees. Por eso aquí, como mandamiento, para poder entender las Escrituras, es que Dios venga a ti. Porque de otra manera yo nunca lo amé hasta que yo no me di cuenta que Él me amaba a mí. Por eso podemos decir todos los que hemos vuelto a nacer, que le amamos porque Él nos amó primero. Por eso es un grande mandamiento, ya podemos entender ahora sí bien, que por eso con esto se cumple todo, como dice Él, los mandamientos y toda la ley. Porque si no hay amor, no hay Dios. Y nadie puede decir, ni predicar las Escrituras, ni traer mensajes, ni revelaciones, mucho menos. Por eso estamos viendo esto. Y todo esto nos sirve, la Escritura, ya después de recibirla, para el mismo juicio que nos viene. Sí, porque hay gente que dice, yo nomás voy a ir a estar presente ahí sentado, hombre. Ahí doy 2, 3 pesos, ahí doy mis donaciones, ahí me ha comido de vez en cuando. Y piensan que ya la tienen hecha. Y tienen unas vidas muy impías todo el tiempo. Pero es que no es esto, se trata de tener ya la comunión con Dios, porque todo esto va contando. Mucha gente critica y dicen, no, es que Dios no es un Dios que trae un látigo y te está apuntando todas las cosas malas que haces. ¿Y a ellos quién les dijo eso? ¿Quién les dijo a ellos eso? No, es que los pecados se borran, ya todo se borra. Ok, ¿la santidad dónde quedará?
No, es que tenemos que entender qué es lo que está escrito. Por eso les digo, no todas las personas pueden entender las escrituras. Miren, primera de Juan 4:17. Eso está por donde quiera. Y es muy extenso, nada más que también si me pongo yo a poner aquí todo lo que el Señor nos da, aquí nos quedamos 2-3 días. Pero escuchen bien lo que dice en primera de Juan 4:17. Amén. Esto que vamos a ver, por eso les decía yo, que este grande mandamiento es ese, el amar a Dios. Y nadie puede amar a Dios, sino que antes Dios lo ame a Él. Por eso es que es un gran mandamiento. Ya con el amor de Dios, nosotros vamos a ir caminando en victoria basado en lo que este Dios va a enseñar. Amén. Dije primera de Juan 4:17. Oigan bien lo que dice aquí. Vamos a ver esto. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahora, ¿de qué se trata esto? Oigan bien lo que dice enseguida. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué tiene que ver todo eso? Es que el amor, Dios en ti, lo que te muestra, tú vas caminando en santidad así, y se va perfeccionando para un tiempo, como está ahí, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que no seamos como aquellos que dice el Señor, alejaos de mí, nunca los conocí. A eso es a lo que se refiere. Porque de otra manera la gente está creyendo y está en duda. ¿Será que es cierto lo que dice el pastor? ¿Será que así es esto? ¿Será que...? Por eso está escrito aquí, que el amor de Dios, la Escritura, va trabajando en uno para el día del juicio, tengamos confianza. Y digamos, Señor, hemos creído como está escrito. Oigan bien, lo repito el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, oigan pues el punto, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ahí está, ahí muchos argumentos van a caer al piso. Porque ¿cómo era el Señor? El Señor fue tentado en mucho, pero no pecó. Nosotros somos pecadores, pero es la similitud que tenemos que tener siempre hacia Dios en Jesús. En Jesús. Por eso dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén a eso. Ahí nosotros podemos darnos cuenta de todas estas cosas. Oigan, qué interesante es eso. Y luego dice, nosotros le amamos a Él. Y aquí es lo que vengo con el gran mandamiento. Porque Él nos amó primero. Y ese es el gran mandamiento. Porque nadie que ande por ahí corriendo y caminando va a llegar y decir, yo amo a Dios. Y no ha tenido nada que ver con Él. Lo que es un religioso. Porque Él hace estatutos de hombres y doctrinas de ellos. Pero de Dios nomás conoce la palabra de Dios, pero no lo conoce a Él. Por eso entendamos esto. Que ese grande mandamiento se aplica y viene a tomar posesión aquí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso es necesario, como decía en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, porque si no lo das tú no amas a Dios. No te has entregado. Estás viviendo en ilusión, estás viviendo en desacuerdo, estás tropezando día a día, estás haciéndote a loco tú solo y a la loca. Porque no has entregado el corazón. Él te está esperando. Él ya murió. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estamos entendiendo? Por eso la gente dice, pero ¿cómo? Si yo asisto, yo voy, yo soy, pero no has creído y no has dado el corazón. Sí, porque puede ser que tú, como el bandido de la cruz, una noche antes lo des y al otro día te vayas al reino de los cielos. No necesitarías ni tanto servicio ni tanta predicación. Si en dado caso que viniera ya por ti el Señor y te llamara, tú ya hubieras entregado tu corazón y tuvieras un pase hacia el cielo. Sin tantas cosas. Pero por el simple hecho de no haber entregado el corazón, es que están ahí, patinando en las mismas cosas que ni siquiera entienden. Amén a eso. Aleluya. Vamos a ver aquí una interpretación del Padre con el Hijo a través del Espíritu Santo, que es la iglesia. Oigan bien, vamos a ver el Evangelio de San Juan 15:1. Amén. Vamos a ver ahí de qué manera Dios habla otra vez, ¿verdad? Con relación
al poder querer, a entender, a recibir y a estar en una victoria completa, porque hoy en día cuando vemos a toda la gente en religión, los vemos más decepcionados, con unas risas hipócritas, pensando que están bien, pero no están. Se les puede ver el semblante de que estas personas están huecas y están muertas por dentro, ¿sí? Porque la religión no llena, la religión te engaña y te mata, ¿sí? Porque es de hombre. Amén. Aquí lo que salva es Jesús. Pero vamos a ver aquí cómo lo va a poner el Señor en cuanto a su iglesia, a sus escogidos, a los que Él se ganó por la sangre que Él derramó, por los que creyeron en Él. Dije San Juan 15:1. Dice, primeramente, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vean la unión del Hijo y el Padre. Dice: todo pámpano, nosotros somos esos, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Quiere decir que todos los falsos maestros no llevan frutos de Dios, los van a quitar. O cualquier persona que esté engañada ella misma en su religión y en su creencia. Dice: todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está. Cómo el Señor va santificando, cómo el Señor va trabajando en los que le hemos creído. Sí, porque ya vimos que vamos llevando frutos y el Señor dice ahí que nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Entonces es si existe la santidad o no. Amén. Ahí está. Mucha gente dice: no, ya no pasa nada, no se pierde ni pasa nada, Él ya pagó pecados nuevos y viejos. Bueno, ¿y qué hacemos con todos estos versículos? ¿A quién se le van a aplicar? Si no es a la iglesia del Señor. Porque estamos hablando de comunidad, de comunión, perdón, entre Dios y las personas que le han creído. Ahí está. Dice: ya nosotros, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Ahí está lo que Él nos está dando a entender. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿verdad? Sí, o sea que el que se aleja del Señor, como decíamos, lo que le dijo a Salomón, lo va a dejar para siempre. Aquí está otra vez. ¿Bien? Permanecer en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que el que no esté en el Señor no esté en nada ya. Y ya el Señor se alejó de él. No pueden hacer nada. Entendamos, por eso la gente no entiende las Escrituras. Ni puede predicar, ni puede, y viven unas vidas impías porque no dan el corazón, no se preocupan de lo que Dios les dice o les quiere decir para darles una vida en santidad, una vida victoriosa, un gozo completo. No les importa. Dice en el 5, gloria sea el Señor, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Ahí está, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez, hay que hacer esos frutos. Pero si estamos pecando, si estamos incrédulos, si estamos en contra de la doctrina, si estamos en contra del nombre del Señor Jesús, si estamos en contra, no hay ningunos frutos en ti. Y ni los va a haber, porque no estás creyendo. No estás creyendo todo esto. Dice entonces: el que en mí no permanece, ahí está. El que en Jesús no permanece. Porque ¿a quién puso pues Dios? A Jesús. ¿A quién le dio toda potestad? A Jesús. Entonces el Jesús dice: si el que en mí no permanece, oigan bien, será echado fuera como un pámpano. Y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. Eso lo dice el Señor, yo no. Por eso es necesario permanecer en este Jesús. Dice en el 7: si permanecéis en mí y mis palabras, ahí va hablando más claro, ¿no? ¿Permanecer en quién? En Él y sus palabras. Porque hoy en día la gente dice: bueno, eso lo dijo a quién sabe a quién, eso lo dijo allá no sé a quién, eso no... No, sí, pero el plan de Dios es que nos santifiquemos, y Él es el que nos va a santificar por su palabra. Si no sabes la palabra del Señor, andas muy mal. Si permanecieres en mí y mis palabras, dice el Señor, permanecerán o permanecen en vosotros, pedir todo lo que queráis y os será hecho, dice así. Y luego dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Dice: y seáis así mis discípulos. Ahí está ya las personas que exclusivamente son discípulos, llevan frutos y tienen la capacidad por el Espíritu y la gracia de Dios de poder hablar las verdades de Él.
No todo aquel que anda por ahí queriendo ser y no ser, sino simplemente todos estos detalles tienen que aplicar en la vida del creyente verdadero. Sí, porque de otra manera entonces no, nadie se le va a adelantar a Dios con una sorpresa ahí muy divina, porque Dios es el que lleva las riendas. Dice en el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahí está. Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, por eso se le llama el Maestro, porque Él tiene una línea que sigue con el Padre, y esa misma línea que siguió con el Padre, la seguimos nosotros con Jesús. Aleluya. Y luego dice, estas cosas os he hablado, escuchen bien, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo será de grande el gozo del Señor? Para que esté en nosotros y sea algo como Él dice enseguida, y vuestro gozo se ha cumplido. Por eso mucha gente dice, no, yo me siento mal, yo he ido a la iglesia, yo no cada día esto, pues es que no creen, no le dan el corazón al Señor, no entienden nada, no les importa nada, no se sacrifican, no que se sacrifiquen de la manera, sino que no hacen lo posible por venir y escuchar la voz de Dios. Sí, porque es que Dios ahí está. La cosa es que tú quieras o no quieras. ¿Sí? No que tú te sacrifiques en la manera, sino que quieras hacer tú también como Dios te está hablando, como Dios te dice, como Dios te manda, sino que pongas pues y yo lo mejor de nosotros para poder recibir. Y luego dice enseguida, fíjense cómo dice allá abajo en el 15, brinquémonos estos, vamos al 15, dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Vean ustedes aquí la comunión que existe en realidad cuando ya Dios le habla a un siervo o a un amigo, como dice él, y empieza uno a hablar verdad de Dios. El mismo Jesús lo dice. Estamos leyendo San Juan 15:15. Jesucristo lo dijo muy claro, cómo las personas van a poder hablar verdad de Dios, cómo van a poder recibir misterio, cómo lo van a enseñar a las iglesias, cómo aquí dice, todas las cosas que oí de mi Padre, dice Jesús, os he dado a conocer. ¿Sí? Eso es aquellos que le han creído, aquellos que han dado el corazón, como dice, aleluya, Proverbio 23:26. Esa es la verdad. Y luego dice enseguida en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Por eso el grande mandamiento es ese, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es un mandamiento, porque nadie, lo vuelvo a repetir, que no conoce a Dios va a decir que lo ama. Tiene que venir primero Él, para uno decir, como lo leíamos en 1 Juan, que lo amamos porque Él nos amó primero. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí. Mucha gente dice, cuando yo encontré a Dios, yo empecé a caminar. No, tú no encontraste a Dios. Dios no estaba perdido, el perdido eras tú y yo. Por eso Él nos encontró. No, que Dios un día yo encontré al Señor y fíjate que no sabemos ni hablar. Él es el que nos escogió por su gracia y por su amor y su misericordia. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, dice el Señor, a vosotros. Y oigan bien lo que sigue diciendo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Ustedes creen que Dios ha puesto mentirosos para llevar fruto? ¿Ustedes creen que Dios ha puesto todas estas religiones para ir y llevar fruto? ¿Ustedes creen que Dios los ha metido a institutos bíblicos con las mismas doctrinas de muchos falsos maestros para llevar frutos? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que la iglesia romana es para dar frutos? ¿Ustedes creen que el testigo de Jehová es para dar frutos? ¿El mormón es para dar frutos? ¿Todos ellos, los musulmanes, darán frutos para Dios ahí? No, de ninguna manera. Por eso dice, cuando Dios va eligiendo su selección, Él dice aquí, yo los elegí. Y Dios sabe por qué nos elige o no. Yo los elegí, dice, vosotros he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Sí, esos son los elegidos de Dios, llevar fruto. ¿Y de cómo llevas fruto? Entendiendo, recibiendo misterio y hablándole a los demás, para que salgan de las tinieblas hacia la luz admirable.
¿Estamos entendiendo? Dice, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Oigan bien esa palabra, que el fruto permanezca. Acabamos de ver que el cielo y la tierra pasarán. Pero ¿qué es lo que va a durar? La palabra, la escritura. Entonces por eso la gente está tan errada de las verdades del propio Dios. Por eso, ¿cómo va a ser posible que alguien que no tenga el Espíritu del Señor esté llevando frutos y su palabra permanezca? Eso es contradictorio, eso no existe. Por eso exclusivamente los que Dios dice, a los que yo elegí, para con un solo propósito llevar fruto y ese fruto permanezca. Por eso la gente, podemos ver que no entienden las Escrituras y las tuercen de muchas maneras y abren otras aquí y abren otras allá, denominaciones allá, religiones aquí, porque hacen lo que les da su gana. Pero qué claro es Dios cuando Él habla con su selección de hombres y de mujeres. Qué claro es Dios, muy claro es el Señor. Y luego dice la gran promesa que muchos quisieran, y por pura mentira y puras falsas cosas y haciendo mercadería de otros, pero vean lo que dice aquí Él, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y es lo que la gente hace sin el Espíritu, robando, mintiendo, lavándoles el cerebro a las personas, haciendo falsos milagros, haciendo falsas interpretaciones del Espíritu Santo, hablando que es que lenguas, y retorciendo, todo tipo de cosas ahí. Pero está muy claro aquí en la Escritura, ¿o no? Que después de que lleváramos fruto y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidieres, ahí está la promesa, al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién? En el nombre del Señor. Qué tremendo está esto. Vamos a ver aquí abajo, todavía para reforzar más lo que dice el Señor, porque toda la gente se dice tener sus escrituras, ¿no?